para explicar este tema que, como decía Arturo, ¿no? Es una parte importante del desarrollo de las empresas familiares, ¿no? Porque hay distintos motivos por los cuales las empresas familiares pueden dejar de ser viables en un futuro, cosa que nos interesa a todos, como poderlas sostener, acompañar y que esas empresas puedan ir creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, una vez más, les agradezco a todos su participación y procedo, ¿no? A explicar un poco este tema. Vamos a ver un poco de teoría y luego después un caso práctico, que es un caso real, ¿no? Bueno, entonces, como decíamos, hay factores que pueden impedir esa sucesión familiar, ¿no? Y se pueden dividir en distintos tipos, ¿no? Uno son los factores individuales, que son las cuestiones que están relacionadas, por ejemplo, con el sucesor y el predecesor. Otros son los factores financieros, que son la disponibilidad de recursos financieros de la empresa para que tenga éxito en un futuro. Los factores contextuales, ¿no? Que son los cambios en el entorno en el que opera dicha empresa. Los factores de proceso, que son factores del proceso de sucesión en sí. Y luego después los factores relacionales, ¿no? Que son esos factores que influyen en la dinámica entre los miembros de familia y los no familiares que también están involucrados en la empresa. Entonces, en este webinar vamos a explorar cómo la forma en que los miembros de la familia manejan sus emociones, dígase su inteligencia emocional, afecta esta dinámica interpersonal que puede conducir a conflictos negativos en una empresa familiar y también impedir ese proceso de sucesión, ¿no? Bueno, entonces, por diversas investigaciones empíricas, sabemos que en todo contexto organizacional, la capacidad de inteligencia emocional de un individuo está relacionado con el desempeño laboral y también con las dinámicas que se desarrollan, tanto grupales como interpersonales, ¿no? Es más, hay un aspecto de la inteligencia emocional que se sigue estudiando y este aspecto es cómo el propietario de la empresa, o sea, cómo el dueño de la empresa puede influir en las relaciones que tiene con las diferentes partes interesadas de la empresa. Entonces, comprender esto es importante porque las relaciones que los dueños o los propietarios crean con las diferentes partes interesadas pueden afectar a su vez cómo esas partes se relacionan y cómo reaccionan y cómo contribuyen o no a la viabilidad de la organización, ¿no? Entonces, las empresas familiares, y esto no lo digo yo, ¿no? Lo dicen varios autores en unísono, al unísono, ¿no? Las empresas familiares presentan un terreno fértil para conflictos de cualquier tipo, no tanto familiares como para conflictos también dentro de la misma empresa, ¿no? Y la razón de esto es que en las empresas familiares hay tres subsistemas que están altamente entrelazados, que estos son la familia, la propiedad y la propia empresa, ¿no? Esta superposición puede resultar en diferentes tipos de conflictos que afectan tanto a la familia como a la empresa. Por ejemplo, ¿no? Cuando un padre expresa enojo hacia un hijo que trabaja con él en la empresa familiar, esta expresión de enojo puede tener una repercusión en la dinámica familiar. O sea, por ejemplo, ¿no? Puede pasar que como el padre y el hijo están enojados por un asunto de trabajo, el hijo no asista a la comida familiar, ¿no? O no hable con el padre, o se retire de esa dinámica familiar. Y puede afectar también en la empresa, ¿no? Por ejemplo, el hijo podría enojarse y renunciar a su trabajo,
o podría sabotear algunas ideas del padre o algunas iniciativas del padre, impidiendo que la empresa crezca. O en el ámbito de la propiedad, ¿no? Que el hijo podría, ¿no? O sea, bloquear una propuesta del padre sobre una venta de acciones, por ejemplo, o sobre el desarrollo de algún negocio. Entonces, a largo plazo, estos conflictos también pueden afectar los sentimientos de los individuos que los individuos tienen hacia la empresa. Y eso puede también contribuir a que las personas quieran o no seguir trabajando en la empresa. Entonces, sí es importante comprender la forma en la que los miembros de una empresa perciben, comprenden, gestionan y regulan sus emociones, porque puede afectar a la dinámica interpersonal tanto de los propietarios de la empresa y esto puede tener consecuencias negativas para un futuro. Además, hay un dato económico que aporta también mucha luz y esto es que según el Learning Organization, ¿no? Cuando hay un conflicto en la empresa que no se arregla, es más, cuando hay un conflicto interior que no se arregla y ese conflicto tú te quedas rumiándolo en la cabeza, o sea, dándole vueltas en la cabeza, ese tiempo y esa energía desperdiciada, ¿no? Que has utilizado para eso, te cuesta alrededor de $50,000 mensuales. ¿Sí? O sea, son $50,000 que has dejado de ganar por no arreglar esos conflictos, ¿no? O esas broncas, por así decir. Entonces, dedicarle tiempo y esfuerzo a desarrollar distintas competencias de inteligencia emocional vale la pena. Y es algo que te está ayudando no solo como persona, sino también para asegurar la viabilidad de tu empresa. Entonces, vamos a ver ahora algunas definiciones básicas y algunos ámbitos en los que se puede aterrizar esto. Como bien sabemos, la inteligencia emocional es la capacidad de gestionar bien las emociones en uno mismo y de reconocer las necesidades emocionales de los demás. Entonces, los líderes emocionalmente conscientes tienen una habilidad especial para reducir los conflictos y para construir relaciones duraderas. Dos cualidades que son muy beneficiosas en cualquier tipo de empresas, pero particularmente en las empresas familiares, donde la línea entre los asuntos personales y profesionales se difumina con mucha facilidad, ¿no? Entonces, solo para recordar, porque también es muy conocido, ¿no? Este es el modelo de inteligencia emocional de Daniel Goldman, que son las competencias de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, todas son importantes, cada una juega un papel distinto en los distintos ámbitos, ¿no? En los que nos desempeñamos. Entonces, como ya les anuncié, vamos a ver un pequeño caso. Esto es un caso real de una empresa colombiana y el caso está aterrizado tal cual para que veamos cómo influye la inteligencia emocional en cada uno de estos personajes, ¿no? Entonces les voy a presentar a, a los protagonistas de este caso, ¿no? El primero es el papá o el padre de familia, que es el fundador de la empresa y es el único dueño. Este señor, bueno, desarrolló su enfoque y su empresa a través de sus habilidades. No tenía una educación formal que lo ayudara a administrar la empresa y él fue aprendiendo porque fue creando su empresa desde cero. Entonces, siempre se sintió responsable de las operaciones diarias del negocio y desarrolló muy buenas relaciones con sus clientes porque conoce muy bien de industria.
En general es un hombre muy estricto, muy disciplinado, muy autoritario y considera que la empresa le pertenece a él y solo a él. O sea, él más bien hasta lo ha dicho así, ¿no? O sea, el hecho de que mi esposa y mis hijos sean copropietarios es solo por razones fiscales y de protección del patrimonio. Y su prioridad es la viabilidad económica del negocio, ¿no? O sea, es lo que a él más le interesa. El segundo personaje que viene aquí a cuento es la madre de familia, que es responsable de las tareas financieras y contables de la empresa. Y aunque no tuvo educación universitaria, es muy buena para el manejo de finanzas, ¿no? Y el manejo de finanzas tanto de su casa como de la empresa en la que ayudó al inicio, ¿no? Y en el desarrollo del negocio. Entonces, para ella su prioridad es la familia y siempre trata de promover la unidad familiar y la armonía dentro de la misma. Es una mujer muy empática que trata de evitar los conflictos tanto como sea posible, ¿no? Y como su meta, por así decir, es mantener a la familia unida. Y después está el hijo mayor, que el hijo mayor es el actual director general de la empresa. Tiene una licenciatura en administración de empresas. Ya ha trabajado en la empresa desde que tenía 17 años, ¿no? Porque su papá le dijo, no, tienes que empezar desde cero. Entonces comenzó con todos los trabajos desde el primer nivel y ha ido creciendo, ¿no? En la empresa. Entonces su padre lo crió de una manera muy estricta, ¿no? Con una serie de reglas muy exigentes. Y, y su padre tiene miedo que le vean la cara, ¿no? O sea, como que dice, le van a robar, ¿no? Entonces no suelta, el papá no termina de soltar el control porque al final le da miedo que el hijo no sea capaz de administrar la empresa como lo haría él. Y luego tenemos el tercer personaje, el cuarto personaje, perdón, que es el hijo mediano, que es el director de ventas de la empresa y también tiene una licenciatura en administración de empresa. Él se unió a la empresa mientras estaba en la universidad y ha trabajado para la empresa de tiempo completo desde que se graduó. Y debido a este dominio que tiene el padre en el negocio, pues él no desempeña todas las responsabilidades de su puesto, ¿no? Porque su padre no se lo permite. Y su madre y su hermana creen que debería de ser más asertivo, ¿no? Pero este hijo mediano se siente un poco con las manos atadas y entonces se dedica también a sus propios negocios. Y después viene la hija, que la hija es responsable de recursos humanos y marketing de la empresa familiar. Trabaja desde una ciudad diferente, donde vive en esa ciudad con su esposo y con sus hijos. Tiene un título universitario en psicología y siempre ha estado protegida por su padre, ¿no? Y ha tenido una formación continua en coaching y en desarrollo personal. Entonces, si esto fuera una sesión larga, veríamos cómo influyen o cómo es la inteligencia emocional de cada uno de estos personajes y cómo van influyendo en la empresa. En este caso por cuestión de tiempo, nos vamos a ver solo la figura del padre de familia, ¿no? Y agrego unos datos, ¿no? Que es que el padre de familia decidió tratar de diferente manera a los hijos cuando se fueron a estudiar su carrera. Con el hijo mayor fue muy estricto y bueno, le dio poco dinero y así, ¿no? O sea, y luego la mamá entraba ahí en juego para como subsanar un poco esa parte, pero ya cuando se fueron el hijo mediano y la hija, pues el padre fue como más generoso, ¿no? O sea, los mandó como con más presupuesto, con más holgura, menos restrictivo. Entonces,
¿Qué le pasa al padre o cómo está la inteligencia emocional del padre y cómo influye también esto en el negocio en esos tres ámbitos, ¿no? De familia, propietario y empresa, ¿no? Bueno, para empezar, el padre, como ya vimos, es capaz, o sea, el padre sí tiene autoconciencia, la habilidad, ¿no? La competencia de la autoconciencia, porque sí que percibe sus emociones, ¿no? O sea, sí que se da cuenta de lo que siente, de lo que le da miedo, de lo que le preocupa. Ahora, no es tan capaz de percibir y de comprender las emociones de los otros, ni de sus propios hijos, tanto, ¿no? Ni de sus empleados. Esto también es importante, ¿no? Y por lo mismo, no es bueno, ¿no? Para autogestionar sus propias emociones, ¿no? Autorregularlas. Entonces, la gestión de sus relaciones, su capacidad, ¿no? De relacionarse con los demás, sufre porque tiene poca influencia en la empresa y en los sucesores de la empresa. O sea, él tiene una influencia limitada en sus hijos, ¿no? Ha decidido, ¿no? O bueno, más que decidido, como que su liderazgo lo ha llevado a ser un liderazgo a través del miedo en vez de un liderazgo inspiracional, ¿no? Entonces, en estas tres esferas que veíamos antes, afecta de una manera diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, en la familia le afecta porque aunque puede percibir y comprender las emociones, él cree que la familia debe ser gobernada con mano dura y esto le impide tener una mejor relación con su esposa y con sus hijos. Entonces se crea muchos conflictos en las interacciones que tiene con la familia. Además, hay resentimientos de los hijos hacia el padre, especialmente en el hijo mayor, porque los trata de una manera diferente, ¿no? O sea, el hijo mayor ha sufrido más, ¿no? O ha padecido más la mano dura del padre que los otros dos, ¿sí? Y en la empresa, esta falta de inteligencia emocional le afecta al padre porque, aunque es capaz de reconocer las emociones de sus empleados, no es capaz de gestionar mejor estas relaciones. Entonces, utiliza la información sobre las emociones para interactuar, pero no para subsanar a los miembros de la familia, ¿no? Entonces, como padre, su figura de autoridad está debilitada, ¿no? Y él también debilita la figura de autoridad del hijo en la empresa. Entonces, el hijo que hace cabeza en la empresa, pues está solo de nombre, porque al final el padre no deja de intervenir. Y en el ámbito de la propiedad, pues él cree que los demás miembros de la familia hasta cierto punto le están robando, ¿no? O sea, porque él fue la persona que creó la empresa, que la sabe administrar y como los demás no hicieron esto, pues no son los verdaderos dueños. O sea, el verdadero dueño es él. Y consciente o inconscientemente, eso lo hace sentir a los demás, ¿no? Entonces, esto crea una dinámica familiar e interpersonal muy tensa, ¿no? Por la manera en la que trata a los hijos, ¿no? O sea, que realmente no los considera dueños, no los involucra de fondo. Y los hijos también, como consecuencia de esto, pues han dejado de implicarse en la empresa, ¿no? Y le dedican más tiempo a sus propios proyectos. Entonces, ¿qué le recomendaríamos a este padre dueño de esta empresa familiar? ¿No? O sea, como si hiciéramos, no sé, un plan de inteligencia emocional para él, ¿qué le recomendaríamos? Bueno, yo te diría que lo primero es trabajar esta autoconciencia de las emociones propias, ¿no? Y cómo influyen en los distintos ámbitos.
Cuando una persona es consciente de lo que está proyectando y de la manera que está afectando a los demás, puede comenzar a cambiar, pero no se puede comenzar a cambiar lo de fuera si uno no es consciente de lo de dentro, ¿no? O sea, no puedo arreglar fuera lo que no gestiono por dentro. Entonces, en ese sentido, podemos ayudarle al padre a que tenga un mejor autocontrol emocional. Es decir, ayudarle a conocer mejor sus detonantes. O sea, aquello que le dispara a lo mejor el mal carácter, las reacciones que no son conciliadoras, ese liderazgo que termina no siendo inspiracional porque lo desconecta de los demás. Esto nos lleva a considerar esa importancia de trabajar en uno mismo, ¿no? De conocer, por ejemplo, pues las envidias, los conflictos, ¿no? Aquellas cosas que me impiden entender a los otros, ¿no? Esa parte de la empatía, ¿no? Que es una competencia de la conciencia social, es un reflejo precisamente de esto, ¿no? O sea, ¿qué hay que me dificulta la empatía? O sea, ¿qué hay dentro de mí que me dificulta entenderte a ti? Otra competencia que le podríamos o que podríamos ayudarle al padre a desarrollar, ¿no? Es ayudarlo a comunicarse mejor. ¿Cómo comunicarnos mejor? Pues primero aprendiendo a escuchar mejor. Si queremos comunicarnos mejor, hay que aprender a escuchar. Y hay que aprender también a hablar de nuestras emociones. Hace poco conocí a una familia empresaria, ¿no? Que me dijo, mire, Belisa, nosotros nos reunimos todos los lunes como familia y hablamos de nuestras emociones. Hablamos de lo que nos duele y nos ha costado aprender a hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor no es la educación de hablar sobre los sentimientos, pues no es tan común y es difícil, ¿no? Poder como explicar también qué fue lo que aquello me hizo sentir, qué fue lo que me enojó, porque me da envidia esta parte, ¿no? Que tú tengas más acciones que yo, o que tú viajes más que yo, o que tú tengas estas funciones que son distintas a las que tengo yo y que no me gustan tanto. O sea, todo ese tiempo es importante, o sea, es importante tomarse ese tiempo para hablarlo como familia y también como dueños de ese negocio, ¿no? Porque la calidad de los acuerdos que yo logre, ¿no? Va a depender de la calidad del diálogo. Y el diálogo necesariamente va a tener que tocar estos temas emocionales, que si los aprendo a manejar, pues va a ser para un beneficio muy grande para la misma familia, la misma empresa y los mismos dueños de la empresa, ¿no? Entonces, si quiero lograr ese liderazgo inspiracional, pues me conviene aprender a mirar hacia adentro, ¿no? O sea, cuáles son los motivos verdaderos que a mí me mueven para actuar, ¿no? Para después poder mirar hacia afuera y también hacia adelante en esa sucesión de la empresa familiar. Y con esto termino, ya abro, ¿no? La puerta a algunas preguntas. Este, Muchas gracias, Elisa. Felicidades también por esa exposición. Tenemos algunas preguntas. Si te parece, abrimos la cápsula de preguntas, ¿ya? claro. Bien. Fernando Silva comenta, en ocasiones pasa que por la brecha generacional, sobre todo el fundador, tiene esta resistencia sobre estos temas de inteligencia emocional, trabajar en uno mismo, etcétera. ¿Cómo se puede persuadir a este tipo de personas para que acepten el trabajar en ellos mismos y cómo minimizar esa resistencia? Buena pregunta, Fernando. Muchas gracias también por hacerla. Elisa. Fernando, muchas gracias por tu pregunta. Sí, es una pregunta muy buena. Es verdad que es un aspecto generacional porque
A lo mejor las generaciones más actuales estamos más, bueno, yo no tanto, ¿eh? Pero luego los más chicos están como más relacionados con este tema de de las emociones. Otros hemos aprendido un poco a trancazos por la vida, ¿no? Porque la vida nos ha ido enseñando y a lo mejor, pues las generaciones que están más arriba de nosotros, pues también les es más difícil. Yo, este dato que les compartí de que no hablar de las emociones y que los conflictos cuestan dinero, a veces es un punto importante, ¿no? Decir, a ver, el estarme aquí peleando me cuesta, ¿no? Dinero, tiempo y esfuerzo. Entonces, una parte se puede arreglar así y otra parte también pienso, ¿no? Que es conocer muy bien a esa persona que a lo mejor no le da tanto valor a la inteligencia emocional, conocerlo muy bien a él, ser muy empáticos con él para ver realmente cuáles son los motivos que le impiden. O sea, en ese sentido yo te diría que cada caso es cada caso y hay que abordar a cada persona de manera individual para ver cuál es la mejor respuesta para esa persona. Excelente, muchas gracias, Evelisa. Tengo otra pregunta. En un caso en que exista una situación entre padre e hijos y sobre todo exista una mochila emocional pesada, una intervención, un acompañamiento de un proceso de trabajo, sobre todo en el enfoque de inteligencia emocional, ¿qué tiempo tardaría? ¿Cómo se mide un proceso? ¿Se mide por meses, por sesiones? Un poquito en la dinámica. Un poquito mira, te, te puedo contestar partiendo de mi experiencia, y puede haber muchas respuestas diferentes en este sentido, ¿no? Pero yo lo hago partiendo de la experiencia que yo he tenido y lo que he vivido. Un entrenamiento de inteligencia emocional, como está formando competencias y estas competencias forman hábitos y cambian actitudes, es un proceso en ese sentido un poco más largo que lo que vemos cuando formamos habilidades directivas. Las habilidades directivas pueden ser como más puntuales, ¿no? El enfoque es más directo y un entrenamiento de inteligencia emocional, como te decía, cambia actitudes y por lo tanto lleva más tiempo. Yo lo he hecho en 24 sesiones, no con todas las competencias, sino más bien aplicando un assessment a la persona, que es un híbrido entre un 360, ¿no? De las competencias de inteligencia emocional, junto con un assessment de Korn Ferry, que te da también esos datos duros de las competencias de inteligencia emocional por medio de unas preguntas que le hacen falta a esa persona en específico. Se desarrolla un plan de inteligencia emocional, de un plan de acción para desarrollar esas competencias y se trabaja cada competencia. Entonces, es un programa que puede durar un año, es más o menos, ¿no? Si te ves cada 15 días y vas formando esas competencias, porque lo que estás haciendo es encarnando actitudes distintas, ¿no? Y cambiando también patrones neurológicos distintos, que es importante. Excelente, Elisa. Muy interesante el tema, la verdad, llama mucho la atención hoy día, sobre todo la dinámica de la parte soft. Cada uno de nosotros tenemos mucho que entregar y en muchas ocasiones también producto de la sociedad, producto de las situaciones que tenemos en guerras internas, situaciones muy personales, muy familiares, hace un llamado a la reflexión de acudir a atender estas emociones y sobre todo la parte de nuestras competencias y sobre todo hacia el camino de la evolución de ser buenos profesionales con valores éticos, ¿no? Elisa, quiero agradecerte una vez más el que nos hayas acompañado en este webinar. Te felicito, me encantó el tema y pues de igual manera a todos los participantes que han tenido la oportunidad de acompañarnos el día de hoy, sigan nuestras redes sociales. Vamos a compartir este webinar también en las redes sociales del Centro de Empresas Familiares de la UDEM. Y muchas gracias una vez más, Evelisa, y te deseo lo mejor de los éxitos. Gracias por todo. Muchas gracias a ti, Arturo, y a todos los que se conectaron el día de hoy y que lo verán en un futuro. Muchas gracias. Igualmente, Evelisa. Gracias por todo. Gracias.